Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por los ángeles presentes en este lugar. Damos gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Agradecemos, Padre querido, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y habilítenos, Señor, para estar en su presencia. Cada persona que escucha o recibe este mensaje, permita también, Señor, que reciba su bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La armadura de Dios para la familia. Estamos trabajando con el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo describe la armadura de Dios. Y es bueno saber que es imprescindible esa armadura para estar listos en la lucha que nos aguarda, en la lucha en la que estamos inmersos. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 10 dice Pablo: por lo demás, y está concluyendo su carta, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La armadura de Dios es asunto de Dios. La armadura de Dios no es cosa de Pablo, no es cosa de la iglesia, no es cosa de los hombres. La armadura de Dios es de Dios, porque al enemigo a quien tenemos que enfrentar no es un ser humano. La guerra se está desarrollando en la tierra, pero las implicaciones no son de la tierra. El lío, el pleito no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Por tanto, los que están involucrados en esta guerra, en esta lucha, en esta batalla, no son humanos. Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Y él explica: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si estas fuerzas convirtieron ángeles en demonios, si este equipo hizo caer a Adán y Eva, si esta gente han acabado con este mundo, ¿cómo puede usted hacerles frente con sus manos humanas? De allí la importancia de entender la frase por lo demás. Si usted no entiende lo que viene antes de esa frase, no se le hará fácil entender el propósito, el significado y el valor de la armadura de Dios. Por lo demás. Si ahora viene lo demás, ¿qué fue lo que vino antes?
Hemos dicho, capítulo 1 del libro de los Efesios, que Dios presenta 4 bendiciones, todas en Cristo. Más de 30 veces aparece la frase en Cristo. Más de 70 veces aparece la misma frase en los escritos de Pablo. Y toda la teología de Pablo está basada en la frase en Cristo. Necesitamos entonces identificar la frase para estar preparados y entender y comprender y conocer el valor de la armadura de Dios. Ponga cuidado. En el capítulo 2 del libro de Efesios, Pablo presenta un contraste entre lo que es vivir sin Cristo y lo que es estar en Cristo. Y en todo el libro nos habla de estar en Cristo. En Cristo significa que ya no vivo yo. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no vivo en la simiente que mis padres me hicieron heredar. Ahora vivo en la simiente de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora vivo en Cristo, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Usted necesita estar claro y saber en quién está viviendo. O está viviendo en Adán y lo único que hereda es la muerte, la destrucción, una vida llena de fracasos, una vida llena de miseria. O está viviendo en Cristo una vida de éxito, una vida de bendiciones, que a pesar de las pruebas, entonces Cristo se manifiesta en usted como la esperanza de gloria. ¿En quién estás viviendo? Es el afán de Pablo en el libro de Efesios. Ya decíamos desde el primer día que el tema del libro es la unidad en Cristo, y leímos en el capítulo número 4. Hoy necesitamos trabajar con el capítulo 2 para establecer la diferencia entre lo que es estar sin Cristo y lo que es estar en Cristo. Si usted no sabe si está en Cristo, usted está en serios problemas. Porque el Señor Jesús dijo, San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y me gusta más Filipenses 2:13 porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice Pablo? Nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Veamos en quién está usted, porque o está sin Cristo o está en Cristo. Creo que estamos listos para el estudio, ¿verdad? ¿Estamos listos? Trabajemos primero con sin Cristo. ¿Cuáles son las características de los que están sin Cristo, de los que no tienen a Cristo? Hasta los demonios saben si usted tiene a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría vivir sin Cristo? Muy bien, esto es una democracia, ¿verdad? ¿Le gustaría vivir en Cristo? ¿Puede levantar la mano diciendo que sí, que quiere vivir en Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Ahí está la clave del éxito, en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted está en Cristo, no tiene nada que temer, pero tiene que verse la vida de Cristo en la vida suya. Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Pienso que allí se nos terminará el tiempo que nos falta. Efesios capítulo 2. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado, porque esto es asunto de vida o muerte. Recuerde, la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Estamos luchando contra fuerzas que no son de la tierra. Son fuerzas poderosas
Pero de parte de nosotros está el Dios Todopoderoso, está el Espíritu Santo, está el Padre Celestial, está el Señor Jesús. De parte de nosotros están ángeles poderosos, de modo que estamos en medio de una lucha. ¿Quién gana? La persona que usted escoja. Usted tiene el derecho, por la voluntad que Dios le ha dado, de decidir de qué lado usted se va a colocar. O se coloca del lado de Cristo o se coloca del lado de Adán, que va prácticamente a decir colocarse del lado del diablo. Si usted le da derecho legal espiritual a Satanás, él no va a perder el tiempo, lo va a ganar. Y él posiblemente esté jugando con usted el juego del gato y el ratón. Y le dice, sé buen religioso, pero no sea cristiano. Y allí está usted entre dos aguas sin saberlo. Necesitamos definir las cosas y definir los términos. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir sin la armadura de Dios. Efesios capítulo 2. Veamos primero cómo entender esto de sin Cristo, versículo 1 al 3. Dice Efesios 2, 1 al 3. Ponga cuidado. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Las personas que están sin Cristo están muertas. ¿Recuerdan ustedes en el libro de San Mateo, cuando Cristo presentó su primera gira evangelística? Una persona que apareció y le dijo, Señor, te seguiré, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y Cristo le dijo, ¿qué cosa? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Estaba muerto el papá? No, no había muerto. Él dijo, espérate hasta que mi papá envejezca y se muera, y con la herencia, bueno, pues estoy más suave para seguirte a ti, Señor. Y Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Y tú, ¿qué cosa? Sígueme. Cuando una persona está viva y está muerta, da pena, es lamentable y es vergonzoso. Porque presenta todos los síntomas de un muerto, aunque respire. Y ahí hay mucho que decir, pero no es la temática que tenemos que desarrollar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, ¿de dónde dice? De este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está diciendo claramente, ese grupo pertenece al diablo, ese grupo pertenece a Satanás, ese grupo le sirve a Satanás. En el avión la persona me mira y me dice, usted es cristiano, ¿verdad? Le digo, sí. Usted es un predicador, ¿verdad? Le digo, sí. Usted es un evangelista, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Viene a la ciudad tal a predicar, verdad? Le digo, sí. Y yo también vine. Y lo miro y le pregunto, ¿pero usted no es cristiano? Y se ríe. ¿Cómo usted lo sabe? Digo, bueno, los ojos dicen qué hay dentro de la persona. Y usted no tiene cara de una persona cristiana. Dice, no, yo le sirvo a Satanás. Y sabiendo lo que ustedes van a hacer en la ciudad, nos reunimos y tenemos un mes clamando al diablo para que le interrumpa todo lo que está pasando. Y le dije, qué bueno, yo tengo un año orando por esta campaña. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. La gente no sabe que estamos en una guerra y está viviendo como si fuera un picnic, y las tragedias, las desgracias, las miserias y todas las cosas que le pasan se lo da y se lo pone a la casualidad. Despiértese, querido, antes que se haga tarde. Estamos en una guerra. Póngase la armadura. No sé a cuánto le servirá esta armadura, pero la que el Señor tiene le sirve a cada persona. Si es grande, se lo pone grande. Si es chiquitín, lo pone chiquitín. Le acomoda el tamaño que quiera. Hace años alguien hizo una alocución, no le puedo llamar ni historia, ni metáfora, ni ninguna cosa de esa. Y decía que tuvo un sueño, así suena mejor. La persona dijo que tuvo un sueño, y en el sueño a todo el mundo le entregaban una cruz. A lo más chiquito una cruz pequeña, a lo más grande una cruz más grande, etcétera, etcétera. Y en la historia del sueño de esta persona, a alguien se le ocurrió, al ver su cruz que era tan grande y tan pesada, una persona muy inteligente, le cortó un poco a la cruz para que fuera menos pesada. Y entonces se rió de la vida y siguió su marcha con todos los demás hacia donde iban. Y cuenta el amigo
que cuando llegó fuera de la ciudad, había un abismo que separaba un lugar del otro. Cuando la cruz de la persona era pequeña, pues el abismo se cerraba, la persona ponía su cruz, cruzaba y seguía. Cuando la cruz era grande, el abismo se ensanchaba, ponía su cruz y cruzaba. Pero cuando el amigo llegó, el abismo supuso el tamaño de la cruz que le entregaron. Ya usted se puede imaginar lo que este señor dijo, entre risas y llantos. Y él declaró, no voy a cortar mi cruz, la voy a tomar así como tengo que tomarla. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Lucas 9:23, ¿qué dice su Biblia? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice Jesús? Tome su cruz cada día, ¿y qué cosa? Y sígame. No le corte nada, no le quite nada. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la respuesta al pecado, a la injusticia, a la maldad. La ira de Dios es que Dios mismo se resiste, Dios mismo decide destruir todo lo que hace daño a sus hijos. La ira de Dios existe para poner las cosas en orden como Dios las creó. Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todas las cosas eran como buenas en gran manera. Dios quiere poner todo bueno en gran manera. Dios ha tolerado el pecado gracias a lo que se conoce como la gracia común, justificación temporaria universal, justificación forense. Cristo ganó ese tiempo de gracia para que la gente conozca la gracia salvadora, acepte a Jesús y alcance la salvación y la vida eterna. Aquí se vive por la gracia común de Dios y el Espíritu Santo trabaja aún con los malos para que la vida sea llevadera en la tierra. Personas que no conocen a Dios, que viven completamente en pecado, hacen aviones, hacen carros, hacen muchísimas cosas para que la vida sea llevadera. Pero eso no significa que están salvados, significa que están vivos, significa que existen, significa que tienen la oportunidad de conocer a Jesús y salir de esa vorágine de esa vida pasada y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Espérese tantito, como dicen los mexicanos. Si usted no sale de ese mundo de pecado y de maldad, y por la gracia de Dios escucha el llamado del Espíritu y viene al mundo de Cristo, entonces es posible, como Sodoma y Gomorra, es posible, como la época de Noé, que a usted se le haga tarde y entonces venga, dice la Biblia, destrucción de repente. Sin Cristo. Capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 del libro de Efesios. Los que viven sin Cristo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice Pablo, en aquel tiempo estabais, como dice ahora, sin Cristo, como dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los que están sin Cristo están sin Dios, aunque sean religiosos. Los que están sin Cristo están sin esperanza. Los que están sin Cristo no tienen futuro. No importa lo religioso que sean. Necesitamos estar en Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Veamos ahora la parte hermosa de esto. En Cristo. Todo el libro de los Efesios nos habla de estar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Vayamos rapidito, capítulo 1, Efesios capítulo 1, mire qué cosa linda. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿cómo dice? En Cristo Jesús, que están en Éfeso, santos y fieles en Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, déjeme de explicar que estamos usando el método de trabajo bíblico, gramático, descriptivo. No nos interesa lo que los hombres dicen acerca de Dios, pero sí nos interesa lo que Dios le dice a los hombres. ¿Se entendió o no se entendió?
¿Qué estamos haciendo? Leyendo en la Biblia lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios prometió, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Dios está comprometido con su palabra. Me encanta cuando oro y le digo a Dios, y usted dice en su palabra esto y esto y esto y esto, y usted prometió en su palabra esto y esto y esto y esto, y usted dijo en su palabra esto y esto y esto y esto. Dios no miente ni falla. Necesitamos regresar otra vez nuestra mente a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. Si usted quiere que su familia progrese, la Biblia. Si usted quiere ser una persona de éxito, la Biblia. Si quiere que le vaya bien, la Biblia. Si usted quiere lo mejor, la Biblia. ¿Qué dice Josué 1:8? Mira que te mando que se esfuerces y seas valiente. No, es el versículo 9. ¿Qué dice el Señor en Efesios, en Josué 1:8? ¿Qué dice acerca de la Biblia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Miente Dios? No. Si usted decide hacer de la Biblia el centro de su vida y de su familia, no tiene nada que temerle al futuro. Dios tiene el futuro de su vida asegurado, guardado y resguardado. Usted solo enfóquese en la palabra de Dios, haga como Él dice, viva lo que Él dice y deje el resultado en las manos al Dios Todopoderoso. No hay nada ni nadie que te pueda destruir si tú decides creerle a Dios. Él dice, yo no soy hombre ni hijo de hombre, yo no miento y cumplo mi palabra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En Cristo. Dice el capítulo 1 del libro de Efesios, el versículo número 4, ¿cómo dice? Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y me gusta cómo Pablo repite una y otra vez, 35 veces en Cristo, en solamente este libro de Efesios. Capítulo número 7, versículo 7, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El perdón de los pecados en Cristo. ¿Quién cargó nuestros pecados? Cristo. ¿Quién pagó nuestros pecados? Cristo. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo. ¿Quién echó los pecados nuestros sobre su espalda? Cristo. Todo el eje y el centro de la ciencia y el conocimiento de la tierra y del universo es Cristo. El creador de la ciencia es Cristo. El conocedor de lo más profundo del conocimiento es Cristo. El conocedor y hacedor de la epistemología es Cristo, la ciencia del conocimiento. El que sabe cómo se investiga, Cristo, y reveló parte de esos secretos en la Biblia. Satanás te aleja de la Biblia para que no conozcas a Cristo, para que no conozca cómo se aprende a aprender, para que no sepas cómo se logra el conocimiento, el verdadero conocimiento, para que no entres en la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mas nosotros la conocemos porque nos la reveló el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu escudriña en lo profundo de Dios. Cuando descuida tu palabra, la Biblia, cuando descubre el estudio de la Biblia, el año bíblico, entras en una oscuridad de pensamiento, un entenebrecimiento de la mente. Uno de los pasos, primer paso, como leímos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Estamos dando una serie de Romanos en otra iglesia y aquí se me cruzaron los cables. En Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20 se habla de la psique de la condenación. Y el primer paso en ese descenso del pecado es entenebrecimiento de la mente. La mente se llena de oscuridad, una oscuridad tan densa, tan espesa, una oscuridad tan terrible que cuando los rayos del Espíritu vienen, automáticamente los rechazas. Pero comienza una vida de descenso espantoso y lamentable. En Cristo. Efesios capítulo 1, mire qué cosa linda. Los pecados son perdonados en Cristo. Versículo 10.
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo Dios unirá el cielo con la tierra. En Cristo viviremos en la casa del Padre. En Cristo reinaremos por la eternidad desde la casa de Dios, la patria celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda dice el versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el destino de su voluntad. Le invito a leer en su casa el libro de Efesios, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se espera, se supone, se entiende que si usted está en Cristo, está siendo sellado con el Espíritu de Cristo. Y la gente que le conoce, la gente que le escucha, la gente que se trata con usted, se da cuenta que usted ya no es de esta tierra, usted es ciudadano del reino de los cielos. En el capítulo 7, versículo 1 al 3 del libro de Apocalipsis, se habla del sellamiento. Ponerle un sello en la frente a los que son de Cristo. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. En este tiempo se está llevando a cabo el sellamiento, afianzamiento a la verdad, tanto espiritual, intelectual como espiritualmente. ¿Cuánto has aprendido de Cristo? ¿Cuánto conoces a Cristo? ¿Cuánto sabe y experimenta acerca de la persona de Cristo? Recuerde, San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, ¿qué cosa es la vida eterna? Esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El sellamiento precisamente consiste en un crecimiento intelectual, en un conocimiento espiritual, en un conocimiento vivencial, en un conocimiento experiencial con la persona de Cristo. La gente cada día ve más a Cristo formándote en tu vida. Por eso estás viviendo en Cristo. Mi pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted que el Espíritu Santo venga a su vida y le motive, le inspire a aprender más de la palabra, para llenarse más del Espíritu y conocer más a Cristo? ¿Acepta el desafío? ¿Cuánto aceptan el desafío? Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. No nos engañemos. Si no estamos estudiando la Biblia, si no estamos orando lo suficiente, nos estamos muriendo espiritualmente. Y no importa cuán bonito usted hable, ni cuántos argumentos usted use, se está muriendo. Se está muriendo. Por eso la belleza, la importancia de en Cristo. Cuando tenga tiempo, termine de leer el capítulo 1, pero me interesa leer algunos pasajes del capítulo 2, donde Pablo hace el contraste sin Cristo, que ya leímos, y en Cristo, que veremos ahora. Ponga cuidado. Efesios capítulo 2, mire qué cosa linda. En Cristo, la belleza de vivir en Cristo. Capítulo 2, Efesios, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? Efesios 2, 4. ¿Cómo dice? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. En la vida he visto tantos casos y tantas situaciones rarísimas, personas que han venido a la campaña no porque están interesados en Cristo, ni en la Biblia, ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada. Vinieron por la curiosidad.
La radio, la televisión, la prensa, anuncios, pancartas. ¿Y qué es lo que es esto? Ha llegado la hora, ha llegado la hora. Y vinieron por curiosidad. Simple curiosidad. Tenía que predicar en español, gracias a Dios que por lo menos hablo el español, y una persona traducía al francés. Yo no sé lo que ese tipo decía, yo sé lo que decía en español, pero a ver qué decía el amigo. Y entre tantísimas personas que se entregaron al Señor, vino un joven rico, profesional, atleta, y todo lo más que usted quisiera, pero con un vacío grande en su corazón. Hay una habitación en el corazón de la gente, cabe decir en la mente de la gente, que no se llena con nada, solo se llena con Cristo. Por eso me gusta Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, donde Pablo dice que ora a Dios para que sea fortalecido con poder en el hombre interior, por el Espíritu. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando el Espíritu viene a tu vida y te convence de pecado, de justicia y de juicio, lo primerito que hace el Espíritu Santo después que entra a tu vida es ir y habilita la habitación que le pertenece a Cristo. Satanás siempre la quiere. Satanás quiere entrar a esa habitación de tu vida para tomar el control. Algunos le llaman el hipotálamo. Y cuando los demonios toman el control del hipotálamo, usted no se imagina de qué es capaz esa persona por el demonio que vive ahí. Y las consecuencias de ceder esa habitación a los espíritus del mal. Pero cuando el espíritu entra, va y reclama esa habitación y limpia y saca todo lo que hay ahí. Y entonces le dice a Jesús, mi Señor, su habitación está lista. Qué cosa linda cuando Jesús viene y entra y se sienta ahí. Para que habite, katoikeo, para que more, para que haga morada permanente, para que se quede, para que habite Cristo en vosotros. Y qué cosa linda que cuando ya el Espíritu está, ya Cristo viene y entra a su habitación, es cosa linda porque Papá Dios no se queda atrás. Pablo dice en el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. Cuando usted ve el Espíritu trabajando en un corazón que estuvo acabado y usted lo ve después, que está lleno de Cristo, del Espíritu, la presencia del Padre, el cambio es del cielo a la tierra. ¿Le gustaría a usted que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a hacer morada en su casa y en su vida? ¿Le gustaría de todo corazón? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Dice la Biblia, y comenzamos a aterrizar, Efesios capítulo 2, mire qué cosa linda. Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo? Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo, a pesar de ser un ser divino, se hizo hombre. Ahora tenemos uno de nuestra raza, un ser humano que triunfó, que ganó, que conquistó. Ahora lo tenemos sentado a la diestra del Padre, pero tiene su propio trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Cristo dice, el que venciere será, ¿qué dice el Señor Jesús? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si usted vence en Cristo, usted está sentado con Cristo en la patria celestial. Eso es lo que dice el versículo 6. Entonces, ¿por qué tantos lamentos y tantas querellas si estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre? Si estamos en Cristo, entonces estamos reinando con Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice, mire qué cosa linda dice ahora. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué dice? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿está Pablo preparando a los efesios para que reciban la armadura de Dios? Sí, le dice, vamos a ponerle la armadura de Dios, pero primero necesitamos estar en Cristo. La armadura, el soldado no se la ponía solo, venían y se la ponían. ¿Le gustaría a usted que venga el Santo Espíritu y le ponga la armadura? Póngase en pie conmigo entonces. Recuerde que necesitamos estar en Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted entregarle su vida a Cristo y reconocerle como su Señor, su Dios, su dueño y el todo de su vida? ¿Decide usted romper su agenda para aceptar la agenda de Cristo? ¿Quiere usted vivir en el reino de los cielos junto a Cristo? Él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ustedes saben el camino. Y entonces le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Acepta usted a Jesús en su vida? Levante la mano, por favor, y vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos que el Espíritu Santo nos prepare, nos habilite y nos capacite en Cristo para que usted nos ponga la armadura de Dios y estar listo para la batalla contra las fuerzas del mal. Oramos, Padre, por cada mamá, cada papá, cada hijo, cada hija, que la familia completa tenga la armadura de Dios. Renunciamos a la vida pasada, renunciamos al pecado y a la maldad, renunciamos a vivir sin Cristo y aceptamos vivir en Cristo. No podemos nada sin usted, Señor, Jesús lo dijo, pero usted puede hacerlo todo en nuestra vida. Le rendimos la mente, la voluntad, la conciencia, le rendimos todo, Señor. Haga en nosotros su voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.